Tokio es una de las ciudades más grandes y caóticas del mundo. Aquí les voy a mostrar un itinerario de 7 días para que puedan ver desde lo tradicional hasta lo futurista y comer increíble, todo sin perder el tiempo en el intento. En este video les voy a dar mi ruta exacta, día por día, incluyendo las estrategias para ahorrar dinero con el tax free y muchos consejos más. Mi base de operaciones para lograr todo esto fue el Tokyu Rei Hotel en Shibuya. Elegí este lugar específicamente por la ubicación estratégica y por su conexión con el transporte. Si están planeando su presupuesto y quieren ver más en cuanto al costo y cómo son las habitaciones de este hotel, les dejé un video dedicado exclusivamente a esto en la descripción para que lo vean al terminar este. Pero por ahora vamos a explorar. Después de una noche de descanso, empezamos al suave en el Parque Miyashita, un punto sereno en medio del caos de la ciudad. En rumbo a mi siguiente destino, pasé a ver la famosa estatua de Hachiko y el Shibuya Crossing por primera vez. Hora de tomar el tren, pero antes de subirnos hacia Asakusa necesitan saber esto. Si deciden comprar la tarjeta Suica física porque no la pudieron poner en su celular, tengan presente que esta solo se puede recargar con efectivo. Después de un breve viaje en tren, llegué al templo Sensoji. Es el templo más antiguo de toda la ciudad. Fue fundado en el año 628, hace casi 1400 años. Todo empieza aquí, en la puerta Kaminarimon o puerta del trueno. Esta linterna roja gigante es un icono de Japón y pesa unos 700 kilos. Una vez que cruzas la puerta, entras a Nakamise Dori, unos 250 metros llenos de tiendas tradicionales. Este es el lugar perfecto para un souvenir o comprar un dulce típico. Al final de la calle llegan al recinto principal. Aquí verán mucha gente rodeándose de un gran incienso y bañándose con el humo. La tradición dice que este humo tiene poderes curativos. También probando su suerte por 100 yen. Si la suerte es mala, se amarra en esta parte de aquí. Al fondo está el salón principal, donde se guarda la estatua de Kano, la diosa de la misericordia. En las afueras del templo está un jardín súper tranquilo, así que tomen su tiempo y disfruten de este bello lugar. Al terminar en el templo les recomiendo caminar hacia la próxima atracción. A tan solo 20 minutos está el Tokyo Sky Tree. Aquí pueden pasar horas, empezando en el mall que está en su base. El mío está esta óptica que se llama Soft y acabo de comprarme unos lentes con aumento y costaron solo 14,000 yen. Estuvieron listos en 45 minutos. La verdad me pareció súper barato y demasiado rápido. Vamos a probarlo a ver qué tal es. Me encantan, así que ya saben, si quieren lentes y necesitan, es un buen souvenir que van a usar todo el tiempo. Y en esta óptica que se llama Soft los van a encontrar. Tomen el tiempo. Después de explorar varias tiendas, era hora de subir a la cima de esta torre de 634 metros de altura. Por cierto, si quieren saber más información sobre los mejores miradores de la ciudad, ya hice un video sobre esto y el link lo encontrarán en la descripción. Para terminar el día, es hora de ver las ciudades desde las alturas de nuevo, pero de noche. En la Mori Tower en Roppongi Hills, sin duda alguna una vista impresionante. Antes de continuar, si esta información les está sirviendo para planear su viaje o para inspirarse, tomen un segundo y denle un like al video. Esto ayuda muchísimo al canal. Y si no quieren perderse mis próximas guías de Japón, suscríbanse ahora mismo. Es el día 2 en Tokio. Estoy en Shibuya y me vine a esta panadería Green Thumb. Se las recomiendo. Si a ustedes les gusta el pan tanto como me gusta a mí, tienen que probarlo. Vale la pena. Y sí, algo que me sorprende de esta ciudad es cómo navegarla es un reto. Como pueden ver, hay muchos
escaleras para abajo, para arriba, puentes, desniveles. Es increíble, pero vamos a seguir explorando. Con el estómago lleno, mi siguiente destino es una tienda que vi en redes y es súper famosa. Me refiero a Don Quijote en Shibuya. Con 7 pisos llenos de productos, esta tienda los va a sorprender. Es una sobrecarga sensorial. No solo verán muchísimas cosas, sino que la música y los anuncios compiten por capturar su atención. Sin contar las luces de neón, en fin, esta tienda tiene de todo, y cuando digo de todo, es todo. De comprar en Don Quijote y la verdad es demasiado lo que hay que ver. Son como 7 pisos llenos de cosas, de todo lo que se imaginen. Les doy un consejo: si a ustedes son de los que no pueden controlarse y compran cosas que no necesitan, eviten esta tienda a todo costo, porque van a terminar comprando cualquier cantidad de cosas. Pero debo decir que es una atracción turística, la verdad. Es bastante entretenido ver todo lo que ofrecen en esta tienda. Ahora, si aman la cultura pop, Shibuya Parco es un paraíso. Suban directo al 6º piso. Ahí encontrarán las tiendas oficiales de Nintendo, Sega, el Pokémon Center, Capcom, Godzilla y muchas marcas más. Por cierto, como consejo, lleven su pasaporte físico para pedir el tax free si gastan más de 5.500 yen. Esta regla está vigente hasta noviembre de 2026. Después de esta fecha van a tener que realizar la devolución de los impuestos en el aeropuerto, así que ténganlo presente. Después de Parco, continuamos este día explorando en Tower Records, una tienda donde 9 pisos están dedicados completamente a la música, y si coleccionan CDs o vinilos es una parada obligatoria. Continué este día explorando Tokio, esta vez caminando hacia Harajuku, una zona llena de cafés de animales, shopping y por supuesto la famosa Takeshita Street. No se la pueden perder. Después de recargar energía en el hotel, es hora de experimentar la vida nocturna en Tokio. Estamos en el Golden Gai en Shinjuku, un laberinto de callejones donde cientos de microbares atraen tanto a turistas como locales. El ambiente es único y es una experiencia que definitivamente tienen que vivir. Como tip, fíjense bien en la puerta antes de entrar. Muchos de estos cobran un cover charge o tarifa de entrada que va de los 500 a los 1000 yen, solo por sentarse. Aunque también hay varios con letreros de no cover, si prefieren ahorrarse dinero. También tengan en cuenta que hay bares que son solo para los locales. Hora de experimentar McDonald's en Japón. La verdad me decepcionó. Probé la hamburguesa de teriyaki y nada que ver. Después de ese bocadillo en McDonald's, el día estaba lluvioso, así que busqué actividades bajo techo, comenzando con el Taito Station. Si algo me quedó claro es que en Japón aman las máquinas de garra. Estos comercios están por todos lados e incluyen salones tipo arcade con cualquier cantidad de videojuegos. También exploré el Shibuya Scramble Square. Es un mall con 12 pisos llenos de restaurantes, tiendas y en la cima, por supuesto, el famoso Shibuya Sky. Tengo otro tip. En el Shibuya Crossing Square, que es este mall que queda al frente del Shibuya Crossing, aparte de hacer mucho shopping, pueden pagar por este lounge, que es el Chair Lounge. El precio es de 2.420 yen por una hora. Incluye bebidas alcohólicas y no alcohólicas, café, jugo, pastries, y tienen esta vista increíble del Shibuya Crossing y básicamente todo Shibuya, así que tomen en cuenta, y la verdad creo que sí vale la pena porque son como $22, algo así. Y con solo las bebidas y los bocadillos que pueden comer, más la vista y el acceso
al lounge, vale la pena. Es una buena forma de relajarse. Y como pueden ver, es perfecto para pasar un día lluvioso como hoy. Así que, tomen el Al terminar el lounge y después de explorar Shibuya, era hora de dejar atrás esta zona para movernos hacia el distrito de Marunouchi y explorar la gigantesca Tokyo Station. Ubicada a solo unos pasos del Palacio Imperial, esta no es una estación normal, es prácticamente una ciudad dentro de otra. Por afuera, su fachada histórica de ladrillo rojo es impresionante, pero por dentro es un laberinto subterráneo de compras conocido como First Avenue. Aquí es donde Japón lleva el shopping a otro nivel. Tienen una zona llamada Tokyo Character Street, con tiendas oficiales de todo, desde otro Pokémon Center hasta Studio Ghibli. Hora del gacha. Quiero vamos a ver cómo sale alguien. ¿Qué vamos aquí? Which one? This one. Viking Mode. Y después de probar mi suerte con la máquina de gacha, qué mejor manera de cerrar este día lluvioso que con un ramen. Al día siguiente comencé en Minato visitando la histórica Tokyo Tower, la cual ofrece vistas maravillosas desde otro punto de la ciudad. Sin duda alguna vale la pena subir. Después el tren me llevó a Akihabara, el corazón de la cultura de manga y anime, con tiendas de múltiples pisos dedicadas a todo tipo de productos, desde cartas hasta figuras y videojuegos. Otra parada obligatoria. Y como consejo, empaquen poco porque estoy seguro que irse de compras en Tokio les va a llenar las maletas. Hora de recargarse con este gel. Bueno, no gel, no. Gelatina. Con vitaminas. Vamos a ver qué tal sabe. Salud. No sabe mal, pero no sabe bien. No sé si me explico. Pero bueno, lo que sea para no enfermarse, ni que a uno le dé gripe, ni nada cuando esté viajando, así que... Después de recargar energías en el hotel, me dirigí a mi reservación en el Shibuya Sky. Mi estrategia fue clave, reservar justo al atardecer. Así pude disfrutar la transición completa y ver cómo la ciudad se ilumina poco a poco. Además, la suerte estuvo de mi lado y pude ver al monte Fuji en el horizonte. Una imagen imponente que se les va a quedar grabada en la memoria para siempre. Ojo a este consejo, si quieren vivir la experiencia a esta hora, tienen que reservar con semanas de anticipación. Este es el horario prime en Tokio y los tiquetes para el atardecer se venden en minutos. Para cenar, les voy a recomendar un restaurante estilo tapas japonesas en Shibuya, se llama Shibuya Seton. La comida es deliciosa y 100% recomendado. En la descripción encontrarán la dirección de este restaurante. Al terminar la cena me dirigí al edificio del gobierno metropolitano. Aunque la mayoría de gente viene por su mirador gratuito, yo fui a ver el espectáculo de proyecciones sobre la fachada. Simplemente increíble. Y aquí les va otro tip. Cuando estén en la ciudad, busquen siempre la agenda de eventos especiales. Tokio tiene muchísimo que ofrecer y siempre hay algo diferente y temporal como esto. Mis 2 últimos días en la ciudad los pasé en Shinjuku. Por cierto, estén atentos porque vienen muchos videos en otras ciudades de Japón después de esta serie en Tokio. Así que suscríbanse para no perderse mis guías. Después de hacer el check-in en el Appa Hotel, decidí probar mi suerte con la máquina de garra. Tuve suerte y agarré un Pokémon souvenir para irme feliz. También exploré Shinjuku más a fondo, apreciando el famoso gato 3D en las pantallas gigantes, además del onsen en el hotel y por supuesto un poco más de la vida nocturna. En mi último día, después de unas compras rápidas, me fui directo al Team Lab Borderless,
ubicado en Azabudai Hills. Entrar aquí es perderse en un museo sin mapa. Literalmente, las obras de arte se mueven de una sala a otra, interactúan entre ellas y contigo. Es una maravilla para los sentidos, con música inmersiva que parece seguirte, proyecciones y luces que te llevan a otro mundo. La entrada cuesta entre 3.800 a 4.000 yen, unos $26 dependiendo de la fecha. Pero créanme, es una inversión en una experiencia que no verán en ningún otro lugar del mundo. 100% recomendada. Al final del día, y para cerrar con broche de oro, mi amigo Kazu me llevó a probar el auténtico sukiyaki. Cocinan carne de primera calidad y verduras en una olla de hierro frente a ti. Es todo un ritual, pero aquí viene un detalle interesante. La tradición dicta que debes tomar esa carne hirviendo y pasarla por un huevo crudo batido antes de comerla. Les confieso que esto me sacaba un poco de mi zona de confort, pero me atreví y wow. La textura cremosa suaviza el sabor intenso de la carne y crea una combinación perfecta. Al final, atrévanse a probar cosas nuevas, es justo lo que hace que viajar sea tan especial. El lugar se llama Omi Genji y se ganó indiscutiblemente el primer lugar en mi lista de lugares a probar en Tokio. Si quieren vivir esta experiencia 100% auténtica, revisen la descripción y ahí les dejaré la dirección exacta. Ahora, como último consejo, si no quieren tomar el tren hacia el aeropuerto en medio de hora de pico o con maletas pesadas, tengan en cuenta este servicio de autobús que los lleva directo hacia Narita por 3.600 yen o Haneda por 1.400 por adulto. Es una excelente opción. Y bueno, ya en el aeropuerto Godzilla salió a despedirme de Japón. Así fue como pasé 7 días en Tokio. Como vieron, esta vez decidí saltarme Disney y los parques temáticos porque mi meta era vivir la ciudad. Eso es lo bonito de Tokio, que tiene opciones para todos los gustos y puedes hacer de tu viaje a tu manera. Cuéntenme en los comentarios cuál es su parte favorita de Tokio y si no han ido, qué es lo que tienen más curiosidad por explorar. No olviden darle like, suscribirse. Nos vemos en la próxima. Pura vida. Bye.